Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy. Estamos en Malaquías, capítulo 3, versículos 7 al 15. Vamos a orar. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Siempre muestras tu verdad, siempre tú te muestras también por medio de ella para que entendamos qué significa vivir en Cristo. Y necesitamos eso cada día. Ayúdanos hoy, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El, el texto bastante lo conocen, que habla del tema de los diezmos, pero básicamente un poco representado en ese tema y otros que está hablando antes. Lo que yo entiendo, por lo menos lo que yo vi a modo devocional acá, es una pregunta que nosotros tenemos que responderle al Señor, que es: ¿cuánto nos cuesta entender que nuestra vida está en Él? Y es una pregunta que parece simple, por lo menos hacerla, quizás responderla en lo que nosotros conocemos de lo que Dios dice acerca de nuestra vida, pero la pregunta es muy difícil responderla en la práctica, en la vida diaria. ¿Cuánto de nuestra vida diaria la vivimos realmente confiando en Él, obedeciendo al Señor, viviendo en su gracia, en todas las cosas que Él nos da? No importa lo que nos pase. Y ahí decimos, no, en realidad no es tan fácil. Y un poco lo que está pasando aquí con el profeta Malaquías, que le está hablando al pueblo. Recordemos que el pueblo ya volvió de la cautividad, o sea, tuvo una lección tremenda, un juicio, eh, por causa de su pecado, por haberse desviado del Señor, por haber preferido cosas para ellos. Y pareciera que aquí está ocurriendo lo mismo, aunque no es tan así. Me explico. Lo que se está contrastando es la paciencia de la gracia de Dios en su pueblo versus el pueblo que entiende que está haciendo las cosas bien, pero lo está haciendo para sí mismo, no para el Señor. Y no es tan fácil ver la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1, en los versículos 6 y 7, va a hablar de los sacrificios que hacían los sacerdotes y, y les dice: el Hijo honra al Padre y el cielo a su Señor. Si pues soy yo su Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Porque los sacrificios que estaban entregando eran lo malo, cosas inservibles. Y recordemos que de esos sacrificios vivían los levitas, por ejemplo. De las ofrendas se repartía para el pueblo. Entonces, cuando se empobrecía la ofrenda, se empobrecía el mismo pueblo. ¿Y qué hacía el pueblo? Reclamaba contra que Dios parece que no es tan generoso. Pero en el fondo son ellos mismos los que están siendo mezquinos con Dios respecto de todas las bondades que Dios les da. Y vemos en el versículo 17, capítulo 2, versículo 17, que Dios es fuerte lo que dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y por causa de que Dios ha mantenido paciencia y no ha emitido un juicio, ellos creen que pueden hacer cualquier cosa. Y es triste, es muy, muy triste el versículo, porque es como si nosotros estuviéramos viviendo la vida que queremos. Total, dicho en buen chileno, Dios nos aguanta todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Puedo hacer esto, puedo hacer esto otro y no me pasa nada. Entonces, estoy en la voluntad de Dios. Ahora, ¿de dónde saco esto? Estoy en la voluntad de lo que yo pienso, no de lo que dice la Escritura, no de lo que realmente dice Dios. Y Dios dice: me cansas. ¡Wow! Es tremendo. Y comienza entonces el capítulo 3 y nosotros tenemos este pasaje del 7, pero el 6, el versículo 6, dice: ojo, Dios no cambia. Porque yo, Jehová, no cambio, y hablando de su paciencia, de su amor, de su gracia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y no es porque nosotros hayamos hecho mejor o peor algo, o porque seamos mejores o peores, sino porque es la paciencia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, el juicio de Dios, que lo tiene en su tiempo, que Él no cambia, porque Él es Dios, no nosotros. Y luego hace esta comparación en el diezmo, que en el fondo es: nos preocupamos tanto de lo que tenemos, que lo cuidamos de tal modo
que incluso llegamos a casi como negociar, por decirlo de alguna manera, con Dios para ver cuánto doy y con cuánto me quedo. ¿Y qué dice Dios? Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Y en el fondo acá hay un desafío de parte de Dios. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, ojo, el pasaje no está diciendo que si yo le doy a Dios, Él me va a bendecir. Cuidado con eso. Lo que está diciendo es que Dios es el dador de todo y Él da con abundancia. Él no tiene problema en restringir lo que Él da. Entonces, en el fondo no, se está haciendo que nosotros nos comparemos el deseo de dar cosas, el nuestro, con el de Él. ¿Cuál es el deseo de Él? Darlo todo. De hecho, nos ha dado todo en Cristo. No se ha guardado nada. Y la pregunta es, ¿y tú qué te estás guardando? Ese es el desafío que está haciendo el Señor cuando dice: probadme en esto. Mira tú, ¿qué es lo que estás valorando más? ¿Lo que tienes, que es lo que yo te doy? ¿O mi gracia? ¿De qué estás viviendo? ¿De mis bendiciones o de mí? Y ahí viene la pregunta que les hice al principio, que yo veo en este texto. ¿Realmente hemos aprendido a vivir diariamente de la gracia del Señor, en obediencia al Señor, en dependencia del Señor? No importa lo que yo vea que esté pasando en este mundo, porque yo vivo en Él. Es una buena pregunta, ¿no? Dios te bendiga.